¿Qué tal, mi hermana y hermano? Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el sacramento del bautismo y vamos a hablar un poco sobre qué es, cómo se hace, cuáles son los símbolos, en qué consiste, cuáles son los beneficios, cuál es la gracia del bautismo. Así que vamos a estar atentos y espero que esto les sirva también como parte de la clase del cursillo prebautismal que todos tenemos que coger cuando vamos a bautizar a alguien, que debemos asegurarnos saber qué es lo que estamos haciendo, en qué consiste el bautismo. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el bautismo? El bautismo sirve como el primero de los 3 sacramentos de iniciación, el primer sacramento de los 7. Uno recibe el bautismo para ingresar a la fe católica. Uno recibe el bautismo para hacerse cristiano. Y vamos a hablar un poquito más de detalle en breve. Es un sacramento de iniciación que solo se puede recibir una vez. Es decir, una vez que se recibe, entra oficialmente en el cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia Católica. El destinatario recibe la gracia justificadora y santificadora cuando el bautismo y el Espíritu Santo comienza a morar en él. Precisamente a través del bautismo, el bautizado recibe esta unción especial del Santísimo Sacramento del Espíritu Santo. ¿Qué hace el bautismo? Es la primera entrega de nuestra herencia para la redención como posesión de Dios, para la alabanza de su gloria. Y esto lo dice en Efesios 1, versículo 14. El bautismo perdona todos los pecados cometidos antes del bautismo, incluyendo el pecado original, pecado mortal y pecado venial. Hace del bautizado una nueva criatura. Convierte al bautizado en hijo o hija recién adoptado de Dios y en miembro de la Santa Madre Iglesia. Lo lleva a compartir el sacerdocio real de Cristo. Y esto lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 2, 9. Deja una huella espiritual o un carácter de pertenencia a Cristo en el alma del bautizado. El bautismo sirve como fundamento de la comunión dentro de la iglesia y de iniciación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ningún pecado puede borrar esta marca, incluso si el pecado impide que el bautismo produzca frutos de salvación. O sea, si nosotros estamos en un pecado tan grave que no podemos producir frutos, ni siquiera este pecado nos limpia de esa marca indeleble que tenemos como consecuencia, como fruto, como expresión del bautismo que Dios tiene con nosotros. Una vez bautizados, estamos sellados. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación vital en la Santa Liturgia de la Iglesia y a ejercer nuestro sacerdocio bautismal mediante el testimonio de una vida santa, de una vida de caridad práctica. Y el bautismo nos ayuda, nos colabora, nos forma para vivir en esa espiritualidad consciente del amor de Dios. En el rito del bautismo hay una serie de símbolos. Vamos a hablar un poquito del simbolismo del sacramento. El primer símbolo es la pila bautismal. En la pila del bautismo tiende a ser un gran cuenco, una bandeja que tiene agua bendita, donde se lleva a cabo la mayoría de los bautismos. La palabra bautismo precisamente significa ser sumergido. O sea que en esta pila bautismal hay agua bendita para bautizar. Los bautismos se realizaban en grandes masas, en aguas, en grandes masas, en aguas
naturales como en ríos, arroyos, lagos y océanos. Las primeras pilas bautismales de la iglesia occidental se encontraron en las catacumbas de Roma, donde se llevaba a cabo los bautismos interiormente dentro de algún edificio. Y hago una nota pensando que en las catacumbas se daba, en la catequesis se enseñaba a la persona que quería convertirse, una vez convertida, una vez convencida, hay que enseñarle, hay que formarle, hay que catequizarlo para que sepan lo que es ser un cristiano, cómo vivir una vida cristiana. Y eso se llevaba a cabo en las catacumbas. ¿Por qué no concluir ese entrenamiento, esa formación, esa catequesis con el bautismo? Las pilas bautismales se trasladaron a la iglesia para el siglo IV después de Cristo. La mayoría estaban ubicadas en el frente de la iglesia para indicar que el sacramento es la puerta hacia la iglesia. Precisamente en Westfield pueden ir a la iglesia Our Lady of Blessed Sacrament, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, y van a encontrar a la entrada de la iglesia una fuente bautismal preciosa. Tiene su cascadita, tiene su agua, es bien linda. Y a principios de la iglesia, ya cuando se empiezan a usar edificios para celebrar la Eucaristía, pues se comienza a trasladar de las catacumbas a la iglesia la fuente bautismal. El otro símbolo es el símbolo del agua. El agua es la materia esencial de un bautismo. Esto simboliza que Jesús es el agua viva. Al ser limpiados durante la Santa Cena, somos bendecidos tanto en la iglesia como en la vida eterna. El agua es también un símbolo de vida divina. La gracia, el nuevo nacimiento, el crecimiento, la liberación, el poder, el pacto de Dios establecido con su pueblo primero a través de Abraham. O sea que el agua viva que viene a nosotros es el agua viva que nos da Jesucristo a través de la fuente bautismal. Otro símbolo es la vestimenta blanca, el vestido blanco. O sea, siempre durante el bautismo se le pone una vestidura blanca al bautizado, sea niño, sea adulto, y hay diferentes formas de expresión para un bebé. Por ejemplo, en la parroquia mía se pone algo que parece un babero. Si es adulto se le pone una estola. Y en muchas iglesias, cuando ellos van vestidos de blanco, ya tienen esa vestidura blanca. Es una vestidura blanca que básicamente representa la pureza, y el bautismo recibimos esa pureza. Tradicionalmente se necesita que haya esa blancura en el bautismo. Esto significa la dignidad cristiana, el acto de convertirse en una nueva criatura a través del sacramento. El color blanco también simboliza estar revestido de Cristo mientras somos limpiados del pecado. Si lo pensamos un poquito, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión de 144,000 hombres y mujeres, todos vestidos de blanco. Pues esta vestimenta blanca nos prepara para estar entre esos 144,000, para que nosotros también limpiemos, purifiquemos nuestro ser y seamos dignos de entrar al reino de los cielos y compartir esa vida eterna con toda la iglesia triunfante. También hay una vela bautismal, y esta vela bautismal se enciende durante la ceremonia y también se utiliza como el cirio pascual. O sea, tenemos un cirio pascual ya encendido antes de comenzar el bautismo. Y el cirio pascual se enciende por primera vez en la vigilia pascual de ese año. Todos los años, en la vigilia pascual, se desecha el cirio pascual anterior
y se enciende un cirio pascual nuevo. Y cuando se enciende el cirio pascual nuevo, es proclamado la luz de Cristo. En el bautismo se le da una vela a la familia del bautizado. Es común que el padrino o el padre enciendan la vela y cojan el fuego directamente del cirio pascual. Y es una forma de expresión de decir, recibe la luz de Cristo, y se le da la luz de Cristo al niño. El encendido del cirio representa la llama de la fe, que debe mantenerse encendida durante toda la vida del bautizado. Ustedes y yo, que somos bautizados, tenemos que tener esa fe encendida al día de hoy. Aún a mí se me bautizó en febrero del 1952, y no se pongan a contar. Además, la vela simboliza a Cristo resucitado, ya que Él es la luz del mundo y nos invita a ser luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para esconderla en una caja. También se usa para que la Pascua nos recuerde la pasión y la resurrección de Cristo, que se hizo posible el don del bautismo. O sea, sin Cristo haber resucitado, sin Cristo haber muerto y resucitado, no podemos ser bautizados. Una limpieza total del pecado original. La morada del Espíritu Santo en nosotros y la invitación a la vida eterna. A través del bautismo nosotros nos convertimos en templo vivo del Espíritu Santo. También están los aceites, los óleos, los santos óleos. En la Semana Santa, muchas veces el Jueves Santo, muchas veces el lunes o martes santo, se bendicen los 3 óleos que se van a utilizar durante ese año en los diferentes sacramentos. Está el óleo de los enfermos, que no voy a hablar mucho de ello hoy, fuera de que, siguiendo la instrucción de Santiago, que dice, cuando alguien esté enfermo entre ustedes, llamen a los presbíteros, para que vengan, oren por ellos y lo unjan con aceite. Pero ese es un sacramento aparte. Nosotros usamos el aceite de los catecúmenos y el santo crisma. 2 de los 3 sagrados óleos se utilizan durante el bautismo. El óleo de los catecúmenos es el aceite que se utiliza para bendecir al niño antes de que se lleve a cabo el bautismo, con el fin de fortalecer al destinatario a prepararlo para el sacramento. Y siempre se pone en el pecho. Según el niño, al principio, una vez recibido bienvenido a la iglesia, una vez que los padres han dicho el nombre de mi hijo es fulano y queremos el bautismo para él, se hace un rito de bienvenida con una señal de la cruz en la frente. Los padres y padrinos también le hacen una señal de la cruz en la frente al niño, y poco después de haber proclamado la palabra, etc., se le unta aceite en el pecho. Y este aceite es el aceite de los catecúmenos. Este aceite limpia, purifica y le da fortaleza al niño, cosa de que esté preparado para el bautismo. Hace muchos años atrás, un sacerdote usó la imagen, la metáfora o la comparación de, por ejemplo, los gladiadores para la época del Imperio Romano. Antes de ir a la arena a pelear, se le daba un baño con aceite de oliva. Se le ponía la armadura y se le ponía un material seco en las manos para que el arma no resbalara, cosa de que fuera a pelear a la arena y a defenderse y a tratar de evitar que lo mataran, obviamente a tratar de matar el que lo quería matar. Cuando perdían el arma, muchas veces entraban en pelea hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, y se hacía difícil agarrar porque tenía el aceite. Pues en este caso, cuando le ponemos el aceite al niño que va a ser bautizado, o al adulto, la persona que va a ser bautizada, es similar en términos de que lo unimos con aceite para que esté resbaladizo en caso de guerra espiritual
que el enemigo no lo pueda dejar que resbale. Luego está el Santo Crisma, como mencioné ahorita. Este es el segundo óleo que está utilizado en el bautismo, después de ejercer el bautismo, después de haberle echado el agua y bendecirlo en el nombre del Padre, y el Espíritu Santo. Este aceite se pone en la cabeza. Y este es el más importante de los tres óleos. Porque este óleo se usa en bautismo, en la cabeza, se usa en la confirmación, en la frente, se usa en las manos del diácono que va a ser ordenado sacerdote, y es una introducción a un sacramento adicional, es una bendición adicional. El crisma no solo se usa durante el sacramento del bautismo, como dije, se usa durante otros sacramentos. Al principio de la historia, la iglesia usaba este aceite, el aceite que es aceite de oliva. En el caso del Santo Crisma, tiene un poquito de perfume que se le echa en el momento de ser bendecido. En la catedral, este aceite se usaba en los tiempos de antes, tanto sea como para dar la bienvenida a un visitante, se utilizaba para cocinar, se utilizaba como medicamento para sanar heridas a gente enferma, se usaba para preparar un cuerpo para el entierro, y tenía muchos otros usos prácticos. Un uso espiritual, recuerdo en este momento que Dios le dijo a Samuel: Samuel, echa aceite en tu cuerno y vete a casa de Jesé, donde tú vas a ungir al próximo rey, que va a ser el hijo de Jesé. Y después que Jesé le presentó los primeros hijos, ninguno de ellos era el escogido por Dios. Dios quería como rey un pastor. Mandó a buscar al hijo que estaba pastoreando, que se llamaba David, y ese era el que Dios quería. Y lo ungió con aceite. De nuevo, este aceite, cuando se usa en el bautismo, se le unge a la persona en la cabeza como Cristo fungido, sacerdote, profeta y rey. Y de eso hablaremos en unos minutos. La unción del Santo Crisma es nuevamente ese aceite perfumado. Y como dije, el obispo lo bendice en la misa crismal con los otros dos aceites. La unción sagrada con el crisma perfumado por el obispo significa el don del Espíritu Santo al recién bautizado, que se ha hecho ya cristiano al decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se le pone el aceite en la cabeza y es ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. La ceremonia del bautismo incluye el agua, el óleo de los catecúmenos, el óleo santo, la vestidura blanca, el cirio pascual. Brinda al recién nacido algo que lo guiará durante toda su vida. Por eso es fundamental comprender su significado espiritual y profundo. Y por eso damos la clase, porque nosotros cogimos el catecismo para hacer la primera comunión, cogimos catecismo para confirmarnos, pero no hemos hablado de eso más. Por eso tenemos que ir educando, formando, enseñando, exhortando a la familia que va a bautizar en qué consiste este sacramento, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, cuál es el valor. Y sí, el lenguaje verbal del sacramento del bautismo es difícil de entender. Y los significados de los signos espirituales son más difíciles de codificar. Por eso lo explicamos en esta clase. La fórmula trinitaria en el bautismo, después de haber hecho la renuncia a Satanás, renuncia a toda su maldad, después de haber expresado nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, etc.
se le pregunta a los padres, ¿quieres que tu hijo o hija sea bautizado en la fe que acabamos de profesar? Obviamente están ahí, van a decir que sí. Así que en ese momento, con agua bendita en un recipiente o con las manos, como sea, se le dice al bautizado por el nombre, por ejemplo, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, y se le echa agua, y del Hijo, y se le echa agua, y del Espíritu Santo, y se le echa agua. Y ahí el niño queda bautizado. Si estamos usando una fuente más grande del bautismo donde se sumerge, pues entonces se sumerge. Yo te bautizo en el nombre del Padre, se sumerge, del Hijo, y se sumerge, y del Espíritu Santo, y se sumerge. Lo importante es que el niño tenga acceso a agua en la cabeza y en el cuerpo, en lo que sea necesario, principalmente en la cabeza. Y esa es la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y seguimos precisamente las instrucciones de Jesús, que vamos a ver un poquito más adelante también. Cuando ascendió a los cielos, antes de ascender le dice a los discípulos, todo poder se me ha dado, en el cielo, todo poder en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Por eso vayan por todo el mundo haciendo discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todo lo que yo les he encomendado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. La gran comisión, vayan y bauticen, hagan discípulos, enseñen. La gran promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. Los bautismos son un asunto de familia, pero no solamente la familia del individuo, sino también la familia eclesial. O sea, toda la iglesia se goza porque se incorpora un miembro nuevo a la iglesia. Al bautismo suelen asistir los familiares y amigos cercanos del bautizado, así como los elegidos para ser padrinos, quienes desempeñan un rol importantísimo en la ceremonia. Hoy en día, la mayoría de las personas son bautizados de bebé por un sacerdote o un diácono. Esto no es estrictamente necesario. O sea, en una situación de emergencia, un niño nace prematuro, un bebé tiene la posibilidad de muerte. Vamos a ungirlo, vamos a bautizarlo. En el hospital, la enfermera, el enfermero, el doctor, alguien que esté presente puede bautizar al niño y decir meramente la fórmula, echarle agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese niño queda bautizado, esa niña queda bautizada. Los padres presentan al niño para el bautismo, mientras los padrinos están presentes como testigos y apoyo. En el hospital no están los padrinos, posiblemente estén los padres, pero luego de haber hecho el bautismo en el hospital, toda esa información, quién hizo el bautismo, cuándo, a qué hora, todo eso se lleva a la iglesia y luego se programa, se pone en el calendario cuándo vamos a completar el bautismo. Y en este momento asisten los padrinos. Y en ese momento lo que hacemos es las unciones, el aceite, la vela, la vestidura blanca, etc. En la parroquia de Santa María nosotros tendemos a hacer los bautismos durante la Santa Misa. ¿Quién está involucrado en el bautismo? El ministro ordinario del sacramento es el sacerdote o el diácono. Se prefiere que un sacerdote administre el sacramento del bautismo. En la fe católica, los sacerdotes actúan in persona Christi capitis, que significa en la persona de Cristo cabeza. El Papa Benedicto XVI explica esto en una carta donde habla sobre los deberes del sacerdote diciendo, el sacerdote representa a Cristo. ¿Qué implica representar? A alguien.
En el lenguaje corriente tiende a decir que está delegado porque el que tiene que hacer el trabajo no está y esta persona lo representa. Sin embargo, el sacerdote en la Santa Misa, en el bautismo, en el momento de los sacramentos, lo hace en persona Christi, no está representando a Cristo como una persona secundaria, sino que está haciéndolo en la persona de Cristo. Es como si Cristo estuviera haciendo el bautismo. El sacerdote está allí, en persona Christi, representando al Señor en lugar del Señor, y Cristo está presente en ese momento. Y es un misterio que tenemos que comprender y aceptar. La persona misma de Cristo es la que está realizándolo cuando está el bautismo, cuando está el sacerdote. El Señor se hace presente su propia acción en la persona realizando estos gestos. El sacerdote realiza los gestos, pero es Cristo quien está bautizando. Si un sacerdote no está disponible para realizar el bautismo por cualquier motivo, está permitido que un diácono lo realice en su ausencia. Debido a que un diácono no es sacerdote, existen límites a lo que el diácono pueda hacer. Por ejemplo, el diácono no puede consagrar, el diácono no puede ungir a los enfermos, pero sí el diácono tiene la potestad, tiene la facultad de bautizar, tiene la potestad o la facultad de casar a una pareja, o sea, ser testigo en el matrimonio. El diácono es considerado clero y ministro ordinario del sagrado del bautismo, al igual que lo es el sacerdote o el obispo. O sea, nosotros cuando bautizamos legítimamente y completamente, o sea, es un pleno bautismo, por decirlo así. Los padres o guardianes, y los guardianes que tienen que ser guardianes legales, no una persona que está cuidando, protegiendo, sino un padre o guardián que tiene la responsabilidad plena sobre esos niños o niñas, asumen la responsabilidad de criar al niño o la niña como católicos cuando piden el bautismo. O sea, yo quiero que mis hijos sean bautizados, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible en mi capacidad para que los hijos míos sean y vivan y entiendan la vida de cristiano y la experimenten toda su vida. Son ellos quienes responden a las promesas bautismales en el nombre del Hijo. Renuncia a Satanás, sí renuncio. Jesús renuncia al glamour del pecado, sí renuncio. Renuncia a toda maldad, sí renuncio. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Esa es nuestra fe, esa es la fe de la iglesia en la cual este niño va a ser bautizado. Esto incluye llevar al niño a enseñarle la fe, llevarlo a los catecismos, llevarlo a la iglesia, incluye orar con él o con ella, incluye asegurarse que recibe los sacramentos, incluyendo la reconciliación, la comunión y la confirmación, cosa de que cuando él esté independiente y decida casarse, haga sagrado su matrimonio a través de el sacramento. Y si decide no casarse y decide la orden sacerdotal, la orden sagrada, que haga la orden sagrada, cosa de que lleve su vida de camino hacia esa nueva Jerusalén, que viva como vive un cristiano comprometido, consciente y creciente en la relación con Cristo. El papel de los padres es un aspecto crucial de cualquier bautismo infantil. No debe tomarse a la ligera. El papel de los padrinos es doble. Ante todo, debe actuar como fuente de oración y de ejemplo para que el niño que va a ser bautizado. Yo recuerdo bien claramente a Padrino Beno y a Madrina Beatriz. Era una bendición. Ellos me cuidaban, yo los visitaba, yo iba a la casa, hacía cositas con ellas, me daban comida.
Ay, el padrino mío era un revendón que vendía vianda con un carrito que iba por las calles vendiendo plátanos, guineos, chantía, yuca, vendía huevos, vendía muchas cosas. Pero era mi padrino. Y siempre recuerdo el buen ejemplo que me dio. En segundo lugar, se espera que ayuden en la formación de fe del niño a lo largo de toda su vida. Y si es necesario que estén disponibles para criarlo en la fe, si los padres no pueden hacerlo. Si los padres, si el niño pierde a su papá, el padrino no está requerido, pero debe estar disponible para criar a ese niño, si es necesario. Dicho esto, la fe de los padrinos es un factor sumamente importante para cumplir la promesa bautismal de ser criados en la fe católica. O sea, yo voy a escoger un padrino para mis hijos. Yo tengo que escoger un padrino que viva la fe a la cual mi hijo va a ser bautizado o mi hija va a ser bautizada. Y eso es bien importante. Toda persona aún no bautizada y solo esta persona puede ser bautizado. O sea, el bautizado no puede haber sido bautizado, punto. Hay muchas iglesias que no son católicas que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua. Ese bautismo la iglesia católica lo reconoce. Si el niño es bautizado y no es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está bautizado. No se pueden bautizar dos veces. Y el bautismo tiene que tener la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, echándole agua sobre la cabeza o sumergiendo la cabeza en el agua. Nacemos con una nueva naturaleza, una naturaleza que teníamos que era caída y contaminada por el pecado original. Los niños también tienen la necesidad del nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y llevados al reino de la libertad de los hijos de Dios, al que todos los hombres estamos llamados. Pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. La iglesia y los padres negarían a un niño la inestimable gracia de convertirse en hijo de Dios si no le confieren el bautismo poco después del nacimiento. ¿Quién haría una cosa así? Si yo sé que el bautismo le da llena de gracia a mi hijo, yo voy a bautizarlo. Si yo sé que el bautismo llena a mi hijo del Espíritu Santo, yo voy a bautizarlo. Es parte del llamado y el cumplimiento del mandato de la gran comisión. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezando por los míos, en mi casa. Desde los inicios de la iglesia, el bautismo de adultos es la práctica común donde el anuncio del evangelio es todavía nuevo. Por lo tanto, el catecumenado, o sea, la preparación al bautismo, ocupa un lugar importante. Esta iniciación a la fe, a la vida cristiana, debe disponer al catecúmeno a recibir el don de Dios en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía. Y el ejemplo que se me ocurre es un adulto que se convierte, que quiere recibir el bautismo. Antes de recibir el bautismo pasa por el programa de RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Y en ese proceso de RICA va familiarizándose de con la palabra, con los santos evangelios, con la Sagrada Biblia, van familiarizándose con qué es la iglesia, qué se hace en la iglesia, van familiarizándose con los sacramentos, el impacto y lo que estamos haciendo ahora en este momento. Van conociendo el poder de Dios a través de la vida activa en el cuerpo de Cristo. El catecumenado o la formación de los catecúmenos tiene como objetivo llevar a la madurez su conversión y su fe
en respuesta a la iniciativa divina en la unión con una comunidad eclesial. El catecumenado debe ser una formación en toda la vida cristiana, durante la cual los discípulos se unirían a Cristo, su maestro. Los catecúmenos deben ser debidamente iniciados en el misterio de la salvación y en la práctica de las virtudes evangélicas, y deben ser introducidos en la vida de fe, en la liturgia, en la caridad del pueblo de Dios mediante los ritos sagrados sucesivos. O sea, una vez yo soy bautizado, debo crecer en mi relación personal e íntima con Dios, que requiere un crecimiento en mi relación personal con los hijos de Dios, mi prójimo. Amen a su prójimo como yo los he amado. ¿Cómo se celebra el Santísimo, el sacramento del bautismo? La iniciación cristiana, desde los tiempos de los apóstoles, llega a ser cristiano. Se realiza mediante un camino de iniciación en varias etapas. Este viaje o este peregrinar puede recogerse rápida o lentamente. Depende del caso. Un niño rápidamente es bautizado, pero la formación toma su tiempo. Pero siempre tendrá que estar presentes ciertos elementos esenciales. En el bautismo debe haber la proclamación de la palabra. Debe haber aceptación del evangelio, que implica conversión. Debe haber una profesión de fe. Debo confesar en qué creo. El bautismo como tal. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo, la admisión de la comunión eucarística. Una vez soy bautizado, presumiendo que tengo la edad apropiada, que tengo la formación apropiada, puedo recibir la Eucaristía. Bautizamos a un niño y hasta los 7 años no comulga, pero se le da la formación. Antes de comulgar tiene la primera reconciliación, porque ya a esa edad cometieron sus pecadillos y tienen que ir familiarizándose con el sacramento de la reconciliación. Así que tienen su primera reconciliación y luego su primera comunión. Y más tarde, la confirmación. Y eso es el bautismo. Fe y bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe. Por eso, la fe necesita de la comunidad de creyentes. O sea, uno tiene que vivir en fe con las hermanas y hermanos. Solo dentro de la fe de la iglesia, cada uno de los fieles puede creer. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta. Estamos creciendo en fe. No es una fe madura, sino que es el comienzo de un llamado a desarrollarse como hijo de Dios. Se le pregunta al catecúmeno o al padre, ¿qué pide de la iglesia, de Dios? Y la respuesta es el bautismo. Luego se le dice que en el credo, ¿en qué tú crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, etc. Para todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Debemos todos crecer en fe. Incluso yo, que tengo todos mis sacramentos, incluyendo el sacramento de matrimonio y el sacramento de orden religiosa, orden sagrada. Por eso la iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas bautismales. La presentación al bautismo conduce solo al umbral de la nueva vida. El bautismo es la fuente de esa nueva vida en Cristo, de la que brota toda la vida cristiana. En la iglesia latina está de nuevo, como dije, la triple infusión, que va acompañado de las palabras del ministro,
José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la práctica en la iglesia latina. En la iglesia oriental, el catecúmeno se le vuelve a que mire hacia el oriente. Y el sacerdote dice, el siervo de Dios, José, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No intercambiemos, no inventemos, no cambiemos el rito. En nuestra iglesia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Magna. La invocación de cada persona de la Santísima Trinidad, el sacerdote sumerge el candidato en el agua o le echa agua y lo levanta de nuevo. Después que lo sumerge, lo levanta y le dice en el nombre del Padre, sumerge, y del Hijo, sumerge, y del Espíritu Santo, y sumerge. O yo te bautizo en el nombre del Padre, le echa agua, y del Hijo le echa agua, y del Espíritu Santo, y le echa agua. Es importante que estos dos pasos se lleven. Necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. También ordena a sus discípulos que proclamen el Evangelio a todas las naciones y que las bauticen. El bautismo es necesario para la salvación de aquellos a quienes se les ha anunciado el Evangelio y han tenido la posibilidad de pedir el sacramento. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo que asegure la entrada a la bienaventuranza eterna, a la beatitud eterna. Por eso, tiene el cuidado de no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer que todos los pueblos sean bautizados, que renazcan del agua y del Espíritu. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero él mismo no es vinculado a su sacramento. La gracia del bautismo. Los diferentes efectos del bautismo están significados por los elementos perceptibles del rito sacramental. La inmersión en el agua simboliza no solo la muerte y la purificación, sino también la regeneración y la renovación. Así, los dos efectos principales son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y se hace, y uno de los beneficios, una de las gracias es el perdón de los pecados. El bautismo no hace una criatura nueva. El bautismo nos incorpora a la iglesia, al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. El vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. O sea, el mismo Jesús, antes de morir, oró por el pueblo santo, oró para que sus discípulos sean uno. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el testimonio de la unidad es un elemento que ayuda a creer, a evangelizar. Pero más adelante dice, no ruego solamente por ellos, sino por los que son convertidos por su palabra, han escuchado su palabra y viven esa vida. Que todos sean uno. Y ese es el testimonio de vida. Y ese bautismo deja una marca espiritual indeleble en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nosotros, que no hay nada que lo borre. Somos hijos de Dios. Un testimonio pequeño. Yo tuve un par de años en que me separé de la iglesia. Y al final de ese tiempo, el Señor quería que yo regresara y puso en mi mente y en mi corazón un deseo intenso de volver a comulgar. Y fue a través de la Eucaristía que regresé a la iglesia. Fue para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo.
Una vez regresé a la iglesia, empecé a pensar y vi cómo el Espíritu Santo hizo mucho esfuerzo en ese tiempo de despiste, en ese tiempo de rebeldía, en ese tiempo de separación. El Espíritu Santo trataba y buscaba la manera de que yo reaccionara, porque es mi libertad, es mi libre albedrío. Yo tengo que decidir, el Espíritu Santo no me va a obligar, pero estuvo tratando de convencerme a través de muchos medios. Y cuando fui a confesarme por primera vez después de esa etapa, le dije a Padre Ángel Bravo, ¿me puede confesar un Jueves Santo? Y él me dijo, ¿tú eres hijo de Milla? Y yo le dije que sí. Dice, vente, que tu maíz me tiene loco. Y en ese momento me recordé de San Agustín y Santa Mónica. Esa marca indeleble nos ayuda a regresar cuando nos despistamos de los caminos del Señor. En resumen, la iniciación cristiana se logra mediante los 3 sacramentos juntos de iniciación: bautismo, que es el comienzo de una nueva vida; confirmación, que es un fortalecimiento, una reafirmación; y la Eucaristía, que nos nutre como discípulos con el cuerpo y la sangre de Cristo para la transformación nuestra en Cristo. Y de nuevo, es una forma de cumplir el mandato del Señor antes de ascender a los cielos. Y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. El bautismo es nacimiento a una nueva vida en Cristo, según la voluntad del Señor. Es necesaria para la salvación, como lo es para la misma iglesia, en la que entramos por el bautismo. El rito es esencial del bautismo. Consiste en sumergir al candidato en agua o derramar agua sobre su cabeza mientras se pronuncia la invocación de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El fruto del bautismo o la gracia bautismal es una rica realidad que incluye el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a una nueva vida por la cual el hombre se convierte en hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por este mismo hecho, la persona bautizada queda incorporada en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y participa del sacerdocio de Cristo. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble. El carácter que se consagra al bautismo, al culto cristiano. Por el carácter, el bautismo no puede repetirse. O sea, una vez somos bautizados, no tenemos que ser bautizados de nuevo. No tenemos que ser bautizados de nuevo. No tenemos que ser bautizados de nuevo. Los que mueren por la fe, los catecúmenos y todos los que sin conocer la iglesia, pero actuando bajo la inspiración de la gracia, buscan a Dios con sinceridad y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse, aunque no hayan sido bautizados. Del libro de Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, número 16. Desde los primeros tiempos, el bautismo se administra a los niños, porque es una gracia, un don de Dios que no presupone ningún mérito humano. Los niños son bautizados en la fe de la iglesia. La entrada a la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad.
Respecto a los niños que se han muerto sin el bautismo, la liturgia de la iglesia nos invita a confiar en la misericordia de Dios y a orar por su salvación. Yo tuve la bendición como diácono de bautizar a una nieta que ya por la condición que tenía en el vientre de su madre, temíamos que podía morir antes de nacer, poquito después de nacer, y si tenía una vida, la vida iba a ser breve. Yo fui preparado, estuve en la sala de parto, y cuando nació nuestra hija, yo la bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dentro de la sala de parto duró varias horas, donde todos pudimos estar con ella y gozarnos de ese ratito de vida terrenal. Hoy me gozo de la vida espiritual de nuestra Santa Nieta. En caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacerlo en el nombre de la iglesia, de hacerlo como parte de la iglesia. Puede ser un evangélico, puede ser un protestante, siempre y cuando respete la iglesia y diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en caso de emergencia. Y déjame agua sobre este bebé, sobre esta persona, sobre su cabeza. Y diga con amor a Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un pequeño resumen de el bautismo, del sacramento bautismal. Dios los bendiga y los quiero mucho.